militares y sometían a los indios, como en el caso de Tupac Amaru, ¿no? En cambio, después de la independencia, el Estado ya no tiene esa capacidad. Así que el español, que ahora es un criollo, sabe que está solito. Él no va a poder llamar al presidente de la República y decir, oye, me están atacando, ven con tus fuerzas. No van a llegar esas fuerzas. Entonces mejor se las entiende bien con los indios. Y esto le da a los indios una capacidad de negociación superior. Por ejemplo, las minas de mercurio de Huancavelica las toman los trabajadores indios cuando los españoles se van. Después de la independencia, el Estado republicano quiso recuperar esas minas, dándoselas a un empresario moderno, a empresas extranjeras, para lo cual tenía que desalojar a los indios. No pudo hacerlo. Hasta 1901 el Estado no puede desalojar a los indios de Huancavelica. Ellos han tomado las minas de Huancavelica, ellos producen, ellos venden el mercurio en Cerro de Pasco con sus llamas. Ellos agradecen la independencia. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Carlos Contreras. No sé si puede ronda de preguntas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, con respecto a la exposición, se me ha quedado la idea sobre el empresario, ¿no? Que el empresario no se forma de la noche a la mañana, sino necesita un tiempo. Entonces, yo vengo pensando un poco dentro de los avatares de la historia, desde independencia hasta 1850 o 60, con esto del boom de los ferrocarriles. Se puede decir que durante este tiempo el empresario aprendió de la condición que le daba la época y el contexto, y por ende no podría decirse o hablarse de un grupo, o sea, que no hubo un grupo dirigente o no hubo, entre comillas, burguesía o una clase empresarial tildada de repente de incapaz, de que no estaban hechos para dirigir un país en ese momento. Simplemente que tendríamos que tener esta visión del costo-beneficio en esta formación, o sea, durante toda esta época. ¿Vamos varias o una sola? Bueno, gracias Claudia, ¿no?, por tu pregunta. Les dije que efectivamente se perdió una clase empresarial con la emigración de los peninsulares, porque ellos eran los que en la época anterior habían monopolizado en cierta forma la conducción de las empresas mineras, comerciales y agrarias. Pero toma más o menos una generación recuperar una clase empresarial. Creo que esto empieza a pasar más o menos pues 25 o 30 años después, que es el lapso que dura una generación. Por ejemplo, algunos peruanos, la independencia los sorprendió en el extranjero, estudiando. Es el caso, por ejemplo, de Mariano de Rivero, de Francisco Quirós, quienes tuvieron el coraje, el valor, o la, no sé, podríamos decir también la candidez de regresar al Perú, ¿no? Hicieron el camino inverso a lo que los peruanos hacen ahora, ¿no? En vez de irse a Europa, ellos vinieron de Europa. Y tratan de emprender negocios, no les va bien al comienzo, ¿no? Por ejemplo, Rivero y Quirós para mí son ejemplo de gente que, siendo capaz, fracasó en la minería, no porque ellos eran malos, es porque todo el marco institucional del país estaba fallado en ese momento, era fallido. Pero ya la siguiente generación, la de Manuel Pardo, o sea, gente que ya aparece en la vida pública en 1860, yo creo que ahí se comienza a reconfigurar una clase empresarial. Entonces yo te diría, esta orfandad de empresarios que tuvimos duró como 40 años. Entre 1800
20 y 60, más o menos, ¿no? En el Perú no había una clase empresarial, los que habían eran aislados, ¿no? Figuras como Pedro González Candamo, Domingo Elías, tal vez, pero en 1860, de la mano de los ferrocarriles, aparece como una nueva clase empresarial. Es cierto que la primera, después de un periodo de sequía, nunca resulta tan buena, ¿no? Tiene que haber como un paso de generaciones para que esta clase empresarial vaya articulándose. Generalmente la segunda generación, la que ya brilla más, y esta es la que aparece en la posguerra con Chile, donde creo que los empresarios peruanos se ponen los pantalones largos, como dicen los españoles, ¿no? Es la clase empresarial que estudia Alfonso Quirós, por ejemplo, en el libro Banqueros en Conflicto. Estos que logran la reconstrucción de la economía peruana tras la guerra. Entonces yo te diría que al final del siglo XIX, el Perú ha recuperado una clase empresarial que perdió al comenzar el siglo XIX. Pero en el interín hemos tenido 75 años de debilidad, ¿no? de esta clase empresarial. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Tengo una pregunta acerca de cómo afectó la independencia a la producción de plata en las minas. Bueno, la afecta de varias maneras. Por un lado, la afecta por el lado de provisión de los insumos. Yo diría que ese es el lado quizás más grave, porque los productores mineros, como cualquier productor, requieren de medios de producción, de insumos, ¿no? En el caso de un productor minero, necesita, por ejemplo, barretas de fierro para remover los minerales. Tengan en cuenta que en el Perú la plata nunca está en forma pura. O sea, tú nunca encuentras en una mina plata y solamente la sacas y te la llevas. Tienes que producirla a partir de los minerales que extraes. Es una característica de los minerales peruanos. En otros países del mundo la plata o el oro se encuentra en forma cristalizada, creo que le llaman los metalurgistas. Entonces básicamente la tienes que desprender y punto. Pero aquí no. Aquí la plata está en forma de óxido, ¿no? Entonces tienes que hacer un proceso de beneficio. Y eso se hace con mercurio, se hace con sal, se hace con maquinaria. Por ejemplo, tienes que moler el mineral para que el mercurio pueda absorber la plata. Entonces necesitas ingenios de molienda. ¿Con qué se mueve el ingenio? Puede ser con agua o puede ser con mulas. Entonces necesitas mulas, necesitas pólvora para remover las piedras de los socavones. ¿Quién proveía estos ingredientes antes de la independencia? Respondo, el Estado colonial, que en los centros mineros tenía lo que llamaban la caja real. Claro, la caja real era una oficina de la SUNAT que cobra impuestos, pero por un lado cobran impuestos, en la otra puerta venden insumos a los mineros, porque saben ellos que si los mineros no producen, los impuestos no se pagan. Entonces por una puerta cobran impuestos y por otra puerta venden insumos. Y no le venden insumos más que los mineros que pagan sus impuestos, y de esa manera se controlaba el circuito. Con la independencia esto colapsa, pues, porque el Estado va a desmantelar los impuestos del Estado republicano. No cobra impuestos a los mineros. Si no les cobra impuestos, tampoco les tiene que vender insumos. Y entonces, ¿quién les provee a los mineros ahora de mulas, de pólvora, de azogue, de trabajadores? Claro, el Estado dice, bueno, hay una cosa que han descubierto los ingleses que se llama mercado. Quiere decir que cuando hay demanda, hay oferta. Había un economista francés, Juan Bautista Say, muy chistoso, ¿no?, que decía, la demanda crea su oferta y la oferta crea su demanda. La economía es como automática, algo así como que tú le das un empujón y solita ya se está moviendo. Pero los peruanos aprendimos que Say estaba equivocado. Mucho antes que Keynes aprendimos que esa idea de que la oferta crea su demanda y la demanda su oferta no es real. De manera que, aunque la demanda existía, la de los mineros, la de los empresarios mineros,
los comerciantes como que no escuchaban la demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque los riesgos de proveer a los empresarios mineros eran muy grandes. El Estado español lo hacía porque se podía asegurar de que ellos iban a pagar los insumos, porque el Estado los controlaba, ¿no? O sea, es como que el gobierno los controlaba. Pero el comerciante no es el gobierno, no tiene la capacidad del gobierno. Entonces, el circuito de financiamiento de los empresarios mineros, de provisión de trabajo, de provisión de insumos quedó desmantelado. Y la economía minera es una de las que primero sufre las consecuencias de la independencia. La producción de plata en el Perú no se recuperó hasta el final del siglo XIX, hasta que volvieron a nacer esos empresarios que perdimos en 1821. Una última pregunta para terminar. Doctor, pareciera que es Adam Smith el que habla de la mano invisible y de ahí parte todo, que la oferta crea su demanda, la demanda crea su oferta. Esto es Adam Smith y tenía razón, porque si es que hay necesidad de barretas, alguien las va a construir. El problema es que demora un poquito. Lo que pasa es que usted está hablando de que alguien que quiere promover la minería. No es que no existe esa ley, esa norma se arregla todo solo. Y él habla, Adam Smith, de la mano invisible. No creo que sea lo que usted más o menos está diciendo. Siempre, si hay necesidad, es igualito que los cocaleros ahorita. La gente se va al Alto Guayago o al Bray, no porque haya gente que esté promocionando, sino que ahí está el dinero. Y donde está el dinero, va a ir gente. Gracias, amigo, por su comentario. Bueno, Say es el que dijo esto de la ley de Say, dice eso, ¿no? Que toda oferta crea su demanda. Probablemente Adam Smith, que escribe, claro, como 30 años antes, lo dijo con otras palabras. Puede ser, no lo voy a discutir. Dijo aquello de la mano invisible. Sin embargo, los franceses eran más leídos que los ingleses aquí en el Perú, ¿no? La economía política británica entra en francés a América Latina. Entonces se leía más a Say que a Smith. Pero por otro lado, yo sí discutiría esta idea que usted considera cierta, ¿no? Puede existir la demanda y la oferta no reaccionar, por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, porque no hay seguridad. Entonces yo digo, por ejemplo, hay gente que necesita casas. Entonces habría que construir las casas, porque si la gente necesita casas, hay que construir las casas. Pero si yo, por ejemplo, soy constructor de casas, pero no tengo seguridad de que aquellos a quienes les entrego las casas me las van a pagar, entonces mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Me dedico al comercio, me dedico a prestarle al Estado. Entonces existía la demanda de azogue, de los insumos mineros. ¿Por qué el comercio no atendía esa demanda? Porque no tenían la seguridad de que los empresarios mineros les iban a pagar. Entonces hay problemas institucionales que tienen que resolverse antes de que el mundo de la economía de mercado pueda brillar, ¿no? Es como que está la chispa, está el combustible, pero falta el oxígeno. Si no hay oxígeno, no prende. Así que me reafirmo en eso, ¿no? Que le dije, la ley de Say o de Smith, si usted quiere, se va a cumplir siempre y cuando existan una serie de requisitos. Si esos requisitos no están dados, la oferta no va a crear su demanda ni viceversa. Agradecemos nuevamente la participación del doctor Carlos Contreras. Fuertes manos, por favor. Esas minas, dándoselas a un empresario moderno, a empresas extranjeras, para lo cual tenía que desalojar los indios. No pudo hacerlo. Hasta 1901 el Estado no puede desalojar a los indios de Huancavelica. Ellos han tomado las minas de Huancavelica, ellos producen, ellos venden el mercurio encerrado. Tenían las fuerzas militares y sometían a los indios, como en el caso de Tupac Amaru, ¿no?
En cambio, después de la independencia, el Estado ya no tiene esa capacidad. Así que el español, que ahora es un criollo, sabe que está solito. Él no va a poder llamar al presidente de la República y decir, oye, me están atacando, ven con tus fuerzas. No de Pasco con sus llamas. Ellos agradecen la independencia. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Carlos Contreras. No sé si puede... ¿Cómo van a llegar esas fuerzas? Entonces mejor se las entiende bien con los indios. Y esto le da a los indios una capacidad de negociación superior. Por ejemplo, las minas de mercurio de Huancavelica las toman los trabajadores indios cuando los españoles se van. Después de la independencia, el Estado republicano quiso recuperar... Ronda de preguntas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, con respecto a la